noches, las 2 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. El Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, ha convocado a los letrados de la Administración en huelga para el jueves. Según la ministra, no puede reunirse antes, pero los letrados avisan. Estos 4 días van a suponer la paralización de un total de 55.000 juicios y se van a bloquear 150 millones de euros en cuentas judiciales. Hasta ahora se han suspendido 100.000 juicios, 9.000 cada día. Beatriz Martínez es magistrada en un juzgado de instrucción de la localidad madrileña de Móstoles. A ella, desde que comenzó la huelga, le han suspendido ya una veintena de juicios que tenía que celebrar y lo que lamenta de verdad, dice, es el perjuicio que esto supone para el ciudadano. Es el retraso que produce con las agendas que tenemos en los juzgados hoy en día. Es decir, por ejemplo, en mi juzgado estamos señalando para el año 2025, es decir, a 2 años la agenda. Con lo cual el problema que nos encontramos ahora es que yo ahora tengo estos 20 juicios más los que se sigan suspendiendo. Mañana, por ejemplo, tengo unas 15 vistas aproximadamente, si no recuerdo mal, y si continúa la huelga, pues también se van a suspender. Pues precisamente, hoy empezamos la 4ª semana de paros en los letrados de Administración de Justicia y no parece que esté cerca el acuerdo, porque unos piden subidas salariales y los otros contestan que ya ha habido muchas. Por lo tanto, las posturas siguen alejadas. Precisamente, hablando de salarios, Pedro Sánchez ha avanzado este fin de semana desde Málaga que este martes el Gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros una nueva subida del salario mínimo, hasta los 1.080 euros lo va a subir. La estrategia del Gobierno de cara a las elecciones se basa sobre todo en el tema económico, en las ayudas sociales y en la presencia internacional, conscientes de que las fricciones con Podemos, el problema catalán y varias leyes polémicas le están pasando factura. Rafa Molina. Son días muy difíciles en Ferraz y en la Moncloa. Sin embargo, los socialistas se han subido a la ola de las protestas sanitarias de Madrid. Hubo 250.000 personas según la delegación de gobierno y con ellas quieren dar carpetazo a las críticas a su gestión y que la atención ahora se centre en el malestar de la sanidad madrileña. Un problema en el que Sánchez y Feijóo se han reprochado mutuamente. Ante el modelo del Partido Popular, que es el que se cure quien pueda, con sus privatizaciones o con sus recortes a la sanidad pública, nosotros los socialistas defendemos una sanidad pública digna, de calidad, gratuita y universal. El gobierno está ya en una situación de colapso y ya todo le sale mal. En sanidad no crean plazas de médicos, no amplían la oferta de los MIR, no hay médicos de atención primaria, no hay pediatras de atención primaria y la culpa la tienen los presidentes del PP. Sorprendente conclusión. Los sindicatos médicos se reunirán hoy lunes con la Consejería de Sanidad. Las posturas todavía están lejos de llegar a un acuerdo. En Ucrania, Rusia ha intensificado sus ataques este fin de semana tras la gira europea de Zelensky. Putin necesita anunciar avances y triunfos en esta guerra y ahora mismo pone el foco en Bakhmut, que es una de las ciudades que está siendo epicentro de los ataques. Por cierto, este domingo el secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, ha anunciado que no tiene intención de volver a prorrogar su puesto al frente de la Alianza Atlántica. Lo va a dejar en octubre, cuando concluye su actual mandato. 355 días de guerra y los ataques no cesan. Así sonaban este fin de semana la batalla en Bakhmut, donde las tropas rusas han ganado terreno, y es que han informado de la destrucción de arsenales en toda la línea del frente, desde Kharkov a Jersón, pasando por Donetsk, donde se encuentran precisamente Bakhmut y Limán, esta segunda ya apenas con ciudadanos que no hayan huido. Mientras, desde Ucrania creen que la gran ofensiva ordenada por Putin ya ha comenzado con estos primeros pasos, aunque también hablan de grandes pérdidas entre los soldados rusos en ciertas zonas de Donetsk, y la inteligencia militar ucraniana dice que el mando ruso no dispone de suficientes recursos para lanzar acciones ofensivas a gran escala y que tendrán que conformarse con victorias tácticas. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Gracias, Ana. Y te doy un apunte rápido. Actualizamos el marcador de la Super Bowl. Estamos en el tercer tiempo. Ya hemos pasado el esperado Ecuador. Hemos visto actuar a Rihanna con una tremenda puesta en escena. Y ahora la situación deportiva está 21-24 para los Philadelphia Eagles. Tienes más información en cope.es. Y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Escuchas La Noche. Con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504. Esos son los canales de comunicación con nosotros. Los compañeros de los servicios informativos han repasado las noticias, aquello de lo que hablamos y de lo que ocurre en nuestro país y fuera de nuestro país. Durante la próxima hora de programa estamos dispuestos a responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas. Qué maravillosamente bien sigue sonando esta canción, que tiene ya muchos años. Ellos son The Moody Blues. El pasado jueves oía una conversación de Carlos Herrera con un ingeniero espacial. Realmente todo lo que tiene que ver con el espacio es realmente fascinante, ¿no? Fíjate la historia de un cometa que pasa cerca de la Tierra cada 75 años. Dicen los expertos que con suerte podemos verlo hasta 2 veces en nuestra vida. La última vez que pudimos verlo fue el 11 de abril de 1986. Y dicen también los expertos que volveremos a verlo pasar cerca de la Tierra en el año 2061. Antiguamente su aparición se asociaba a grandes catástrofes, incluso a un posible apocalipsis. Y aunque hoy se han superado ya por fin esas creencias, esta noche me quiero preguntar, ¿qué pasaría si el cometa Halley chocara contra la Tierra? Y para ello quiero hablar con Jorge Vázquez, es profesor de la Universidad Camilo José Cela, es astrónomo de la plataforma Educaciencia. Querido Jorge, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Jorge, ¿podría hacernos una foto del cometa Halley? Es decir, ¿cómo es de grande? ¿De qué está formado? ¿A qué velocidad viaja? Pues el núcleo del cometa Halley es una especie de patata de 15 por 8 kilómetros de tamaño. Y sabemos esto porque fue observado de manera directa por la sonda europea Giotto en marzo del año 1966. Fue uno de los primeros éxitos de la exploración espacial europea. Tiene una masa de unos 220 billones con B de toneladas, pero es muy poco denso, es menos denso que el agua. Y esto se debe a que está formado por hielos de distintas sustancias como agua, monóxido y dióxido de carbono principalmente, y otros materiales, otras sustancias en pequeña proporción. Como curiosidad, flotaría en un gran océano, suponiendo que se pudiera posar. La velocidad de los cuerpos del sistema solar, que tienen menos masa, depende principalmente de su distancia al Sol. Su velocidad actual es de unos 5 kilómetros por segundo, un poco más que la velocidad de Plutón, y cuando se acerque más al Sol alcanzará los 39 kilómetros por segundo. Cuando pase cerca de la Tierra lo hará a unos 30 kilómetros por segundo. Correcto, menuda patata de la que me hablas, ¿no? Sabemos que pasa cerca de la Tierra cada 75 años, pero ¿cómo es su recorrido? Pues desde que Edmund Halley determinara su órbita, sabemos que recorre una elipse muy excéntrica. Se acerca hasta 88 millones de kilómetros del Sol, entre la órbita de Mercurio y la de Venus, y se aleja hasta la zona de Plutón, que es donde se encuentra ahora mismo, justo en estos momentos. La órbita del cometa está además inclinada con respecto al plano, digamos, general del sistema solar. Jorge, ¿cuál ha sido la vez que más cerca ha estado de la Tierra y si es posible que siga acercándose cada vez más? La última vez que se acercó más a nosotros fue en marzo-abril del año 1996 y volverá a pasar por aquí en el año 2061, coincidiendo con su próximo perihelio, que es cuando se acerca más al Sol. Lleva pasando por el interior del sistema solar millones de años y el paso más antiguo que conocemos fue en el año 240 a.C. Se acercó mucho en el año 607, cuando se estima que estuvo solamente a 13 millones de kilómetros de la Tierra.
Para comparar esta magnitud, pues tengamos en cuenta que la Luna está a 384.000 kilómetros aún, lo que quiere decir que no tenemos constancia de que ya se haya acercado a la Tierra más de lo que está la Luna. Correcto. Correcto. Perihelio, acuérdate que es la parte como más superficial, más externa del Sol. A ver, Yolanda, seguro que tienes algunas curiosidades que resolver con el profesor. Sí, algunas curiosidades y vértigo, mucho vértigo, Adolfo. El profesor ha hecho un apunte, ha dicho que ahora está cerca de Venus, el cometa Halley, pero exactamente, ¿dónde se encuentra? Pues el cometa Halley está a punto de llegar al afelio, es decir, el punto de su órbita en el que va a estar más alejado del Sol. Eso va a ocurrir durante el año 2023 y va a estar a aproximadamente unos 5.000 millones de kilómetros. Estamos hablando de un cometa que mide 15 por 8 kilómetros, que pesa millones de toneladas. ¿Qué consecuencias tendría para el planeta que un cometa con las características del Halley chocara contra nosotros? En primer lugar, no afectaría a la órbita de la Tierra ni a su movimiento alrededor del Sol, pero sí que afectaría gravemente a la superficie de nuestro planeta. Sería especialmente dañino para el clima terrestre, porque el impacto levantaría una nube de polvo que oscurecería todo el planeta durante semanas, quizá meses, lo que resultaría en una catástrofe similar a la que acabó con los dinosaurios gigantes hace 65 millones de años. En el punto del impacto y sus alrededores, pues hasta unos quizá 30, 40, 60 kilómetros, dependiendo de la velocidad relativa entre el cometa y la Tierra en el momento del impacto y del ángulo de incidencia del choque, pues habría una destrucción total. Se formaría un cráter pues de esas dimensiones, unos 40 kilómetros quizá, y podría tener 1 kilómetro de profundidad. Esto sería roca fundida, ¿no? Y luego alrededor, pues obviamente en varios cientos de kilómetros a la redonda hay incendios, terremotos de la máxima magnitud e impacto que recorrerían todo el planeta. Qué horror. Profesor, yo he leído que el cometa Halley podría colisionar contra el telescopio espacial James Webb. Aclaremos, el telescopio James Webb es el telescopio aquel, ya te hablé de aquello, que está en este momento más alejado de la Tierra y que por tanto nos ha permitido ver hasta sitios donde antes no teníamos la capacidad de verlo. Pero disculpa, Yolanda, decías. Sí, decía, si esto ocurriera, si el cometa Halley colisionara contra ese telescopio espacial, ese gran telescopio, ¿qué efectos tendría? ¿Podría repararse? Y si eso es así, ¿cómo sería esa reparación, profesor? El telescopio espacial James Webb no está en un lugar fijo del espacio, sino que orbita un punto de Lagrange, que es un punto de los varios que se conocen en los que la atracción gravitatoria del Sol y de la Tierra quedan anuladas entre sí. Entonces el telescopio lo que hace es orbitar en torno a este punto, y quizás se podría modificar un poco su trayectoria para esquivar la zona más peligrosa. Pero lo peor sería probablemente el problema de los millones o miles de micrometeoritos que chocarían contra el instrumento, provocando daños muy serios que podrían incluso provocar que dejara de funcionar, suponiendo que siguiera haciéndolo en el año 2061, claro, que es cuando va a pasar el cometa por aquí. Lo que no sé si excede quizá las previsiones más optimistas sobre su continuidad en el tiempo. La reparación sería complicada, o muy complicada, porque habría que enviar un robot tractor que lo remolcara hasta un laboratorio, quizá en la Luna, suponiendo que en esa época tuviéramos laboratorios allí. Y también cabría decir que las misiones tripuladas por humanos no pueden estar tanto tiempo en el espacio como el que requeriría una misión de estas características tan lejos de la protección de los cinturones de Van Allen, por lo que es posible que no se pudiera reparar con la tecnología que tenemos hoy en día, claro. No me digas que todo lo que tiene que ver con el espacio es realmente alucinante, ¿verdad? Jorge Vázquez, gracias por atendernos. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros, Adolfo. A la primera ya se ve que nos quisimos, juro que de más, que el fuego no paró de arder. Tú ven acá, no pienses más, que yo sé que no vienes, pero a la primera vez que hay cosas que no pueden ser, me niego a no volverte a ver. La vida viene y va, vuelvo a ti, miles de veces vuelvo a ti. Oiga, no sé si es una forma de hablar o literalmente la música tiene la capacidad de amansar, como de tranquilizar incluso a un animal furioso. En todo caso, todos hemos sentido en alguna ocasión cómo la música puede ayudarnos, no sé, a bajar los decibelios. ¿Por qué la música consigue despertar sensaciones, incluso estados de ánimo? Porque esto que digo, Mónica, supongo que también te ocurre a ti. Sí, soy una persona normal y me ocurre. En mi caso funciona muy bien la música
para concentrarme. De hecho, me pongo los auriculares con música que busco en plataformas poniendo trabajar y concentrarse o estudiar, y me aíslo del ruido de la redacción, claro. Pero no solo eso, es que la música te puede emocionar, te puede estresar, te puede ayudar a dormir profundamente. Claro, la pregunta, ¿por qué tiene ese poder sobre nosotros, sobre el ser humano? Vamos a buscar respuesta a estas y otras preguntas y contactamos ya con Jesús Romero Imbroda, es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Quirón Salud en Málaga. Doctor Imbroda, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo y Mónica. Buenas noches. Oiga, para comenzar, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando oímos música? Es decir, si pudiéramos abrir nuestro cráneo y ver el cerebro, ¿qué veríamos en él cuando suena música? Bueno, pues veríamos muchas cosas, ¿no? Mucha activación. Escuchar música es un fenómeno sensorial o perceptivo de primer orden. Necesita la integridad del oído interno, y después cómo el sonido viaja por diferentes vías auditivas hasta hacerse consciente en el lóbulo temporal. Y si escuchamos de manera activa una canción, el cerebro analiza en redes diferentes elementos de esa canción. Por un lado la letra, por otro lado el tempo, el ritmo, el tono, y genera pues una impronta, una imagen emocional de gusto, de disgusto o de falta de respuesta emocional, ¿no? Que también a veces pasa, ¿no? De indiferencia. Correcto. Por tanto, el cerebro es sensible a la música que nos gusta y también a la que nos desagrada. Pero, ¿ocurre lo mismo sea música clásica a un volumen moderado o música electrónica a máximo volumen? Bueno, incluso podríamos considerar ya un poco en una estrategia de neuromarketing que no es lo mismo la música que se puede decidir poner en una sala de espera de un hospital o una consulta médica, ¿no? Que suele ser relajante, suele ser además instrumental, ¿no? Como la música clásica, vacía de letra, ¿no? Para tampoco distraer demasiado, sino más es como una decoración sonora, que la música que se escucha en un centro comercial o en una tienda de moda de ropa, ¿no? Donde es a alto volumen, con alto tempo, con intensidad, para que la gente esté más viva, se active y compre más, ¿no? Que es lo que pretenden estas tiendas. Entiendo. Mire, yo como periodista tengo una enorme curiosidad por el cerebro. Imagino que usted, neurólogo, lo suyo, no digo que sea patológico, pero en fin, supongo que tiene todavía más curiosidad que yo. Por eso me atrevo a hablarle ahora de sensaciones. ¿Por qué la música nos llega a emocionar, a estresar, a relajar? ¿Por qué tiene esa capacidad la música? Porque se vincula no solo como percepción sensitiva, sino que se vincula a ciertas áreas del cerebro que impronta notablemente en la emotividad, en nuestras emociones, en lo más visceral del ser humano, ¿no? En la parte más antigua del cerebro. Y también se vincula con el recuerdo. Ya de manera casi prenatal, ¿no? Cuando el feto está en el desarrollo, ya digamos, la embriogénesis ya permite que el feto pueda percibir ritmos o que pueda percibir ciertos sonidos. Ya desde bebé los niños escuchan música y pueden alguna melodía anidar en el cerebro pues como un perfume, y no solo con capacidad de recordarlo, sino con capacidad de evocar la emoción que uno sentía cuando escuchó esa música en un determinado momento. Uh-huh. ¿Y la música despierta en todos los seres humanos la misma sensación? Quiero decir, ¿la música clásica relaja a todo el mundo y el reggaetón le dan ganas de bailar a todo el mundo? Pues no es así, depende, ¿no? Hay un vínculo muy muy importante con la cultura. No es lo mismo escuchar flamenco en Andalucía que escuchar country en Estados Unidos. Posiblemente se evoquen sensaciones parecidas, pero bueno, la música clásica tiene la virtud de la complejidad, las armonías espectaculares, quizá no en la parte de que no hay letra, pierde un poder que quizá la música moderna, la música popular, lo incluye en todo su género, ¿no? Desde muchos casos el pop, el rock y el reggaetón también, ¿no? Entonces, pues, genera impulsos que, bueno, a lo mejor el reggaetón para las nuevas generaciones es de primer orden y no impronta tanto como el rock en gente que es un poquito más veterana, ¿no? Cada generación también tiene su estilo que predomina, ¿no? Para identificarse, ¿no? También hay un componente identitario, ¿no? Del grupo social, ¿no? Ajá. Querida Mónica, además de un neurólogo, hemos encontrado sin duda un gran aficionado a la música, así que aprovecha ese filón que nos permite el doctor Romero Imbroda. Yo a ver si lo pillo. Doctor, ¿por qué cuando estamos tristes nos apetece escuchar música melancólica, triste, en lugar de pedirnos el cuerpo todo lo contrario, algo alegre?
Bueno, eso también es como decir que, y una vez, esto lo digo yo mucho en la consulta, el antídoto de la tristeza no es la alegría. Alguien con un síndrome depresivo no lo puedes llevar de fiesta, porque sucede todo lo contrario, ¿no? Se genera frustración, tú no estás empatizando con el entorno porque estás pasando una mala racha y todavía es más frustrante, ¿no? Entonces, digamos, el manto emocional adecuado de la melancolía es la tranquilidad. Y muchas veces cuando hay una situación de ánimo bajo o reactivo a una situación exterior, la música te ayuda porque tú puedes identificar y la música te habla y cuenta tu historia y esa melodía es tranquila o a veces triste, ayuda a empatizar con lo que tú sientes en ese momento. Por eso nos gusta escuchar música triste cuando estamos tristes. ¿La música sirve para curar enfermedades? ¿O eso ya pensar demasiado? No sé, ¿está demostrado científicamente que la musicoterapia ayuda a nuestra salud? Bueno, hay un cuerpo creciente de evidencia en el que podemos aplicar algunas técnicas basadas en música en algunas enfermedades neurodegenerativas o después de haber sufrido un ictus para ayudar a rehabilitar, ¿no? Hombre, la palabra curar es una palabra muy ambiciosa, pero sí como terapia no farmacológica, que no tiene efectos secundarios y que en alguna manera, sobre todo, ha demostrado evidencia en mejorar el ánimo, pero también incluso lo motor, lo cognitivo, pues sí es un elemento más de ayuda, por supuesto. Tengo que demostrar que soy el jefe del programa y por tanto tengo que hacer una pregunta así de estas. Brillante. Un poquito jodida, ¿no? Pregunta jodida. Doctor, yo le caigo simpático porque cada vez que le pregunto le provoco una sonrisa, doctor? Sí. Oiga, usted ha hecho una afirmación en una de las respuestas que ha dicho la parte más antigua del cerebro. ¿En esto estamos de acuerdo que lo ha dicho usted? Sí, así es, ¿no? Correcto. Es decir, Perdón, pero la pregunta es la siguiente. Si usted dice que es la parte más antigua del cerebro, ¿debo entender que hay partes más modernas y por tanto nuevas? Sin duda, el cerebro humano se diferencia de otros primates o de otras especies, que hay una parte muy visceral que es casi común, ¿no? De buscar el alimento, de la actividad sexual, de saber dónde está tu casa, ¿no? Y la orientación visoespacial, pero hay una parte nueva que se desarrolla en la corteza cerebral, ¿no? En diferentes áreas, como es el lenguaje, como es la capacidad, es decir, el ser humano es el único ser vivo que tiene capacidad de crear música, ¿no? Y de componer y por supuesto otra, ¿no? Y todo eso son capas, ¿no? Hacia afuera que nos ha dado el desarrollo del ser humano pues en los últimos milenios, ¿no? Uh-huh. Resuelvo la última curiosidad que tengo. Yo siempre he tenido la idea de que un neurólogo es la persona o el profesional que ve nuestro cerebro de una manera absolutamente física y que todo lo que tiene que ver con sensaciones y emociones está más en la parte de la psiquiatría y de la psicología. ¿Esto que yo pienso es real o me he montado una película? Bueno, es quizás lo que en el subconsciente colectivo predomina, pero es obsoleto, ¿no? Es decir, tanto hardware como software, todo anidan en el cerebro, que es un órgano encofrado en el cráneo que hay que estudiar. No hemos sabido estudiarlo en las últimas décadas hasta el advenimiento de la resonancia. Nosotros vemos como neurólogos cuando hay una lesión cerebral, claramente, ¿no? Pero esos síntomas asociados a la lesión, que pueden ser los síntomas psicológicos o psiquiátricos, todos pertenecen a la misma esfera. De hecho, nuestro equipo de Quirón Málaga fusionamos neurología, psiquiatría, psicología, porque realmente son alteraciones del mismo órgano, con neurotransmisores comunes, manejamos los mismos fármacos. Entonces, se tiende a unir, ¿no? Las enfermedades que afectan al cerebro, sean de la esfera neurológica de la lesión o de la esfera psiquiátrica de esos síntomas afectivos. Fíjese que usted me está hablando del cerebro. Entonces le pregunto, ¿por qué se recomienda que un neurólogo te mire cuando tienes una hernia discal? Bueno, estudiamos toda la enfermedad del sistema nervioso, puede ser central, el sistema nervioso central, el cerebro y la médula, y periférico, que son las raíces y los nervios periféricos, y a nivel neuromuscular incluso los músculos, ¿no? Entonces, pues esa dolencia las podemos ver nosotros porque realmente una hernia discal puede comprometer y comprimir una raíz y provocar mucho dolor, ¿no? Y somos bastante habilidosos los neurólogos para diagnosticar. No operamos, después lo operará el traumatólogo, un neurocirujano, pero sí somos bastante sensatos y habilidosos para diagnosticarlo. Doctor Jesús Romero Imbroda, cum laude. Gracias, señor, por atenderme, doctor. Gracias, muy amable. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Déjame caminar a tu lado siempre. Déjame deshacer cada septiembre. Sabes que cuidaré todas tus rarezas. Y si te queman dentro o te duele el alma, que a mí también me duela, que a mí también
también me duela. Probablemente una de las canciones, de las últimas canciones de Rafael más bonitas. Se la compuso Vanessa Martín. Déjame caminar a tu lado siempre. Déjame deshacer cada septiembre. Sabes que cuidaré todas tus rarezas. Y si te queman dentro o te duele el alma, que a mí también me duela, Yo soy el loco que pasea por tu calle, que cuando menos te lo esperas aparece, que gana tiempo para ver cómo apagas la luz. Cada año en septiembre me propongo poner esta canción y cuando termina septiembre digo, carajo que se me ha vuelto a olvidar poner esta canción. Es bonita, Andrés? Preciosa. Bueno, vamos a recordar algunos acontecimientos que fueron noticia una semana como esta, de hace justo un año. Vamos a ver cuál es tu percepción del tiempo. Si tienes la sensación de que ha pasado rápido o muy lento. 15 de febrero de 2022. Pasado mañana se cumplirá un año. El buque arrastrero gallego Villa de Pitanso, se dice así en gallego, ¿no? Se dice así. Pitanso se hundía frente a las costas de Terranova y Labrador en Canadá. Una noticia realmente dura que conmocionó a nuestro país. Está considerada la mayor tragedia en el sector pesquero gallego. En el naufragio fallecieron 21 personas. ¿Qué pasó, Andrés? Bueno, pues el buque se encontraba faenando durante un fuerte temporal cuando, por causas que todavía no han quedado claras, se paró el motor de forma repentina cuando, al parecer, realizaban una maniobra de viraje de aparejos. El Villa de Pitanso se quedaba sin gobierno a merced de las olas y el viento, una situación que provocó su rápido hundimiento en aguas que rozaban los 0 grados de temperatura. Bueno, solo sobrevivieron 3 personas, el capitán Juan Padín, su sobrino Eduardo y Samuel Güesi. Bueno, a día de hoy se siguen investigando las circunstancias del naufragio. Los últimos datos los tiene nuestro compañero de COPE en Vigo, José Jardón. Jardón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Poco a poco las familias van logrando pequeñas victorias para saber qué pasó la mañana del 15 de febrero de 2022 en aguas de Terranova. Y es que después de meses de lucha incansable por parte de las familias, por fin el gobierno ha iniciado los trámites para licitar el operativo necesario para bajar al fondo del mar con un robot submarino. Este robot filmará el pecio del barco con el objetivo de lograr alguna pista que aclare qué causó el naufragio del Villa de Pitanso. Y más allá de esta exploración, en las próximas semanas se espera que la comisión que investiga el accidente publique un informe preliminar sobre lo ocurrido. Por el momento hay 2 versiones contradictorias. La del patrón del barco, Juan Padín, que culpa una parada del motor como causa del siniestro, y la del marinero Samuel Güesi, que asegura que la red se enganchó en el fondo del mar y que el patrón se negó a cortarla, lo que a la postre provocó el hundimiento. La causa, por cierto, está siendo investigada por la Audiencia Nacional, que deberá resolver posibles responsabilidades penales de la empresa armadora o del patrón del barco. Gracias, Jardón. Buenas noches. Bueno, de Vigo vamos a la capital de España para recordar que hace justo un año el Partido Popular se veía inmerso en una de las mayores crisis internas. 17 de febrero de 2022. La presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, rompía con el secretario general del partido, Pablo Casado. Lo acusaba de poner en marcha una campaña de desprestigio salpicada de espionajes, deslealtades y una investigación de un contrato de 1,5 millones de euros en el Gobierno de Madrid para la compra de mascarillas por el que su hermano, el hermano de Ayuso, habría cobrado una comisión. La presidenta de la Comunidad de Madrid escenificaba en una comparecencia pública la ruptura con el líder del PP, Pablo Casado. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con la política. Pueden imaginar que saltaban todas las alarmas en la dirección nacional del PP. Solo unas horas después, Pablo Casado pasaba por, naturalmente, Herrera en COPE. Yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco personalmente. Yo jamás he retirado mi apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Le digo
con absoluto respeto y además con pesar, porque yo conozco a la familia de Isabel Díaz Ayuso y digo, oye, Isabel, me ha llegado esto, me preocupa mucho, por favor, entérate y dime si es cierto y qué se puede hacer. A lo que ella me dice, bueno, pues no te preocupes que recabaré la información y te lo diré. El caso es que esa documentación o esa respuesta no viene y ya después de la Convención Nacional la siguiente reunión que se produce es con el secretario general del partido, no por nada, sino porque es el representante legal del partido para esas cuestiones, y allí tampoco se contesta esas acusaciones. Bueno, pues también en Herrera en COPE llegaba la respuesta de Isabel Díaz Ayuso. Lo que yo lamento es que no es que él demuestre mi culpabilidad. Sobre todo lo que está pidiendo el presidente de mi partido es que yo demuestre mi inocencia. Y esto es lo más doloroso de todo, que yo llevo no solo 18 años trabajando en el Partido Popular y él me conoce perfectamente de primera mano. Lo que más me duele es que el propio presidente de mi partido me achaque o un delito o falta de ejemplaridad y que por tanto me tengo que defender. Bueno, vamos con las consecuencias de este sainete. Esta crisis se llevó por delante a Pablo Casado. El 4 de abril de 2022 formalizaba la renuncia a su escaño en el Congreso y ponía fin de manera oficial a su etapa como líder nacional del PP. También, naturalmente, como consecuencia de esto, hay que hablar de aspectos jurídicos. Bueno, sí, el 23 de junio de 2022, 2 meses después, la Fiscalía Anticorrupción archivaba la investigación sobre el contrato de las mascarillas. Se concluyó que ni la tramitación ni la ejecución de ese contrato incluía ilegalidad alguna. Se cumple un año desde que se desatara esta crisis en el seno del PP. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Bueno, nos quedamos en los juzgados porque este jueves 17 de febrero se cumple un año desde que el productor, empresario y presentador José Luis Moreno compareciera como imputado, Andrés, ante la Audiencia Nacional. En junio de 2021, José Luis Moreno era detenido en el marco de la Operación Titella. La Guardia Civil lo investigaba por presuntamente liderar una organización dedicada a las estafas financieras y el blanqueo de capitales. Durante su declaración, hace un año, Moreno negó irregularidades y se defendió apelando a su larga trayectoria televisiva. Además, dejó la frase: yo no soy capo de nada. Yo no soy capo de nada. A día de hoy, un año después de su declaración en los juzgados, la instrucción continúa abierta a la espera de juicio y paciencia, hermano. Esta probablemente sea una de las canciones más hermosas que se han grabado en los últimos años. Él es Sam Smith. Vamos a oírlo. This hurt that I've been through, I'm missing you like crazy. Can I lay by your side next to you? Querido Javier Castillo, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hermosísima, es una hermosa canción, ¿verdad? Preciosa. Preciosa. Sí, sí. Bueno, Javier Castillo, y algún oyente dirá, ¿y quién es Javier Castillo? Pues dame un momentito que te lo voy a explicar ahora mismo. Hace poco más de 2 semanas se estrenó la serie La Chica de Nieve. Se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la pequeña pantalla.
¿Cuánto vais a tardar en encontrarla? ¿Por qué nos están haciendo esto? Bueno, pero tenéis pistas, ¿no? La cinta, la habitación. Lo siento, pero es mejor que empieces a aceptar que esa niña ya está muerta. Alguien tiene que seguir buscando a Amaya. El libro homónimo en el que se basa el guión de la serie también se convirtió en un fenómeno de ventas y su autor se ha convertido en uno de los escritores más famosos casi del planeta. Ojo, es una afirmación un poco altisonante que yo voy a intentar demostrarte a lo largo de esta conversación, que no estoy haciendo gala de mi perfil andaluz, sino que es toda una realidad. De nuevo, le saludo al escritor malagueño Javier Castillo. Buenas noches y bienvenido de nuevo. Buenas noches, qué alegría. Javi, ¿tú pensaste que la serie se iba a convertir en uno de los mayores éxitos de televisión nada más estrenarse? Jamás, que va. Bueno, a ver, sabíamos que la historia era muy buena, que habíamos hecho un trabajo formidable con la adaptación, que todo acompañaba con las interpretaciones, eran increíbles, pero uno siempre va a ciegas y uno no sabe cómo la va a recibir el público, ni siquiera cómo la van a recibir los lectores, ni siquiera cómo la gente de otras culturas, de otros países iban a sumarse a esta búsqueda de Amaya, de la pequeña Amaya que desaparece en la historia, y nos ha pillado a todos por sorpresa esta acogida tan alucinante, ¿no? La semana pasada fue la serie de televisión más vista del mundo, que es algo histórico, vamos, es increíble, con 50 millones de horas vistas, con, número 1 en 27 países, en el top 10 de 77 países, el ranking global reventándole. La verdad que estamos todos en una nube intentando asimilar esta barbaridad que ha pasado. Qué bien, cómo nos alegramos que estés viviendo esta experiencia. Bueno, ojo, porque fíjate que en el año 2017, recordáis, el libro de Fernando Aramburu, Patria, era imbatible en las listas de libros más vendidos, llevaba más de 112 semanas consecutivas en lo más alto, y de pronto, en cuestión de 3 semanas, fue desbancado por precisamente Javier Castillo, la persona que me atiende esta noche con su primera novela, El día que se perdió la cordura. Tu éxito llegó desde la publicación de la primera novela. ¿Esto es casualidad o llegas el día correcto y a la hora adecuada? Bueno, yo creo que es una mezcla de muchísimas cosas. Yo siempre he dicho que tú puedes escribir muy bien, pero que si no te acompaña el resto de cosas, siempre hay que tener un factor suerte, ¿no? Que en ese momento la gente esté buscando la historia que tú estás escribiendo, que tu libro destaque por lo que sea en la librería, ¿no? Que la gente le llame la atención el título, que no haya otras portadas parecidas alrededor. Al final es una suma de muchas cosas, pero luego es verdad que lo que pasó con El día que se perdió la cordura fue precioso, ¿no? Que de repente, de la noche a la mañana, empezó la gente a recomendarlo muchísimo. El Boca Oreja hizo algo alucinante y empujó la novela poco a poco, semana a semana iba subiendo hasta lo que pasó, ¿no? Que yo creo que es la novela que más ha funcionado de todas las que he escrito. Esa novela sola, que yo creo que tiene más de 1 millón de libros vendidos, es una auténtica barbaridad. Y ya te digo que está en 60 países, en 12 o 13 idiomas, El día que se perdió la cordura, y es que en todos ha funcionado. Es algo que es un regalo, ¿no? Que una historia se convierta en algo universal, ¿no? Y que pase a ese catálogo de fondo, ¿no? Que tienen todas las editoriales y que se venda sí o sí, le des publicidad o no, es algo increíble, ¿no? El día que se perdió la cordura está ahí, no sé, con el monje que vendió su Ferrari, ¿sabes? Cosas de este tipo, está siempre vendiéndose, salen en bolsillos reedición del monje que vendió su Ferrari y también del día que se perdió la cordura a la vez, porque saben que se vende, ¿no? Y es un regalo, vamos, es increíble. Decía yo que Javier Castillo es malagueño. Este programa se hace desde Málaga, nuestra cobertura a través de los viejos transistores es una cobertura nacional, a través de internet nos escuchan desde cualquier parte del planeta, pero entiendan ustedes que este señor y yo compartimos la luz, el calor, la filosofía de vida. ¿Cómo fue el día en el que te llaman para decirte que quieren hacer una serie con tu novela? Me refiero a La chica de nieve. Bueno, fue muy muy bonito, ¿no? Además, yo estaba con mi mujer dando un paseo. Recuerdo que era en la vorágine de la promoción de La chica de nieve, que como no había tenido la oportunidad de hacer nada de promoción ni nada por el estilo, porque fue la pandemia, ¿no? Fue después, justo cuando ya abrieron y empezamos a salir a la calle. Recuerdo que en uno de esos paseos con mi mujer me llamó por teléfono
mi representante me dijo, oye, Javi, ¿estás sentado? Y digo, mira, estoy por la calle justo aprovechando que podemos salir ahora, y estaba con mi mujer, y recuerdo que me dijo, siéntate en el suelo mismo porque ha llegado una oferta de Netflix para adaptar La Chica de Nieve, y fue alucinante, ¿no? Algo que una plataforma global se interese por tu historia, que quiera adaptarla, además que quiera adaptarla en España, porque mis novelas están ambientadas casi todas en Estados Unidos, y que quería adaptarla en España. La verdad que daba vértigo, ¿no? El ver cómo hacerlo y todo, pero vamos, el proceso ha sido muy bonito, muy bonito. Tú lo has dicho en tu libro, los que hemos leído tu libro, La Chica de Nieve, la historia sucede en Nueva York, el Día de Acción de Gracias, pero en la serie todo se traslada a nuestra tierra, a Málaga. Es el día de la cabalgata de Reyes, ahí se desencadena toda la trama. ¿Te costó mucho convencer a los productores de que el rodaje se llevara a cabo aquí en Málaga? Bueno, fue muy natural, fue muy natural, porque al final buscábamos, la adaptación tenía que ser en España sí o sí, y buscando en España el mejor lugar para ese trama era Málaga. Siempre salía como la candidata favorita, ¿no? Porque en todas las conversaciones, porque decíamos, bueno, un lugar que tenga una Navidad especial, porque trasladamos la cabalgata Acción de Gracias a la cabalgata de Reyes. Pues ahí ya estaba en primera fila, estaba Málaga y Vigo, ¿sabes? Porque metíamos las dos ciudades que están pujando más por esa Navidad feliz, ¿no? Por esa Navidad luminosa. Y con esas dos ciudades, al final, mi voto siempre caía en Málaga, y cuanto más pensábamos en la ciudad, más atributos buenos le encontramos para hacerla ahí. Y la verdad que súper contentos todos de cómo la ciudad se ha volcado en la adaptación. En cada plano la ciudad se ve de una manera muy distinta. Nos subimos, no sé, al tejado del CAC, paseamos al lado del río, nos vamos a los barrios del Palo, vamos al paseo marítimo. La verdad que hay muchas Málagas, y en la serie se ven de muchas maneras distintas, ¿no? Cuando dices la terraza del CAC, estamos hablando del Centro de Arte Contemporáneo, sí, antiguo mercado de mayoristas de la ciudad. Tal cual. Oye, sí. Cuando tú escribías la historia, los protagonistas de la serie son Milena Smith y José Coronado. Esa imagen, digo, físicamente, ¿tú los veías? ¿Estos rostros se parecen a los rostros que tú tenías en tu imaginación? El de Milena Smith, el de Miren, sí, sin duda. Es más, yo recuerdo cuando estábamos hablando de actrices que pudiesen hacer ese papel, yo en mi mente no existía ninguna. Yo decía, mira, me gusta que es de esta manera, me la imagino de esta manera, pero no ponía rostro a nadie en concreto. Sí, verdad que me imaginaba como una mirada muy agresiva y al mismo tiempo frágil, pero no conseguía encontrar en ninguna actriz que conociese. Y el equipo de casting, que es formidable, me dijo, mira esta chica que es buenísima, que además acababa de firmar con Madres Paralelas, pero todavía no se había emitido. Es decir, había hecho antes solo No Matarás, la película con Mario Casas, y la verdad que fue verla y decir, ostras, no me lo puedo creer, es que es exactamente físicamente como me la imagino, y me gustó un montón, y esa fue como la sensación de decir, Dios mío, qué barbaridad, hemos conseguido el mismo personaje. En el caso de Coronado fue un poco más de encontrarlo, ¿no? Porque el personaje en la novela es un poco más joven, y cuando salió el nombre de Coronado decíamos, bueno, a ver cómo podemos adaptarlo, porque una vez que Coronado podemos tener a Coronado, salió esa ventana, dijimos, ostras, a ver qué podemos hacer para conseguir que esté, porque al final le da todo, ¿no? Actúa de una manera que simplemente dice una frase en tono y ya tiene una presencia absoluta. Uh-huh. Era como el sí rotundo. Fíjate que yo viendo la serie, La Chica de Nieve, pensaba, claro, ya estaba influido por el libro, pero intentando aislarme del libro. La Chica de Nieve, una chica con la piel muy blanca, y luego al final de la serie, que naturalmente no voy a revelar, entendí por qué La Chica de Nieve. Y quien vea la serie entenderá por qué estoy diciendo esto, al que la haya visto. Oye, ¿por qué La Chica de Nieve se ha convertido en serie antes que tus dos primeras novelas, teniendo también vendidos los derechos mucho antes? Bueno, es un proceso muy distinto, ¿no? Al final, cuando Netflix tiene los recursos, tiene la ventana de emisión, por así decirlo, es decir, ellos ya dicen, compramos los derechos, la producimos y la emitimos en nuestra plataforma, ¿no? En el caso del Día que se pierde la cordura, quien compró los derechos de Planeta y Media Pro, que son productoras, pero no tienen la plataforma, de modo que están negociando país a país dónde se emitiría, y hasta que no esté todo cerrado, pues claro, no empieza la producción. Va a otro ritmo, pero bueno, llegará, yo estoy convencido.
La última vez que tuviste la amabilidad de atenderme, te preguntaba si habría cameo o no, me dijiste que no lo sabías. Bueno, busquen... Vale, lo sabía, yo creo que lo sabían todos. No querías contármelo, ¿no? Exacto. Bueno. Yo hablando de tu libro y tú no me quieres dar un titular. Está bien, está mal repartido. No se puede. Bueno, pues... Yo creo que este factor sorpresa es muy bonito. Busquen en la serie porque Javier Castillo aparece en la serie. ¿En qué momento? Bien, pues eso ya lo descubren. Hay que buscarlo. Lo descubren ustedes. Oye, el pasado 1 de febrero publicas tu nueva novela, El Cuco de Cristal. Al día siguiente ya estaba la segunda edición en la calle. No hay techo, no hay límites. Es increíble, la verdad que uno solo puede abrazar todo esto que está llegando de una manera alucinante, inesperada, cada vez más y además fuera de control total, porque uno piensa, ampliamos la primera edición, que sea muy grande, que esto así nos aseguramos no tener ese riesgo, ¿no?, de que haya zonas de España que se queden sin libros prontos y tal, y de repente decir, oye, hay que imprimir ya porque es que nos quedamos sin libros en una semana. Es algo alucinante. Y es alucinante. Es que no tengo palabras, es que te quedas en shock con todo lo que está pasando. Y además es que se ha juntado todo, ¿no? El lanzamiento de la serie, que con esta acogida tan bestial que está teniendo, con el libro con este lanzamiento tan abrumador. Y estoy ahora mismo como que se lo decía el otro día, iba con mi mujer andando hacia una presentación y recuerdo decir, oye, ¿no notas el suelo como muy blandito, no? Como que vas andando sobre nubes, sobre algodón o sobre una nube extraña. Era como una sensación muy extraña, muy extraña. Déjame dos para terminar. Con todo este éxito absolutamente abrumador que abrumaría a cualquier personalidad por muy asentada que esté, ¿tienes la impresión de que en alguna de tus reacciones, de tus conversaciones, de tus comportamientos, estás teniendo algún tipo de transformación personal? Pues no sabría decirte. Yo la verdad que tengo mucha suerte porque me estoy disfrutándolo mucho. Es más, me he propuesto disfrutar mucho de esto porque sé que es algo tan excepcional que esto es muy difícil que se siga repitiendo, que se mantenga, que es que no lo sé. Y la verdad que estoy intentando disfrutarlo mucho, pero al mismo tiempo tengo la suerte de que tengo mi vida hecha, ¿sabes? Tengo todo mi día a día, lo tengo formado. No me he mudado de ciudad, ¿sabes? Sigo viviendo en mi hija, viendo a mi abuela todas las semanas y visitando a mis padres casi todos los días, llevando a los niños al cole, llevándolos a las extraescolares. Al final, lo bueno que tienes es que si no cambias tu vida, lo que te pase no te cambia. El problema es cuando tienes algo que te pasa y tú decides cambiar tu vida, ¿no? Coges y dices, bueno, pues me mudo a una gran ciudad, me alejo de mi entorno porque yo ya soy otra cosa, ¿no? Y de repente te compras un loft en el centro de Madrid porque te crees más moderno, más guay, más inteligente que nadie. Al final eso te cambia porque te aleja de tus raíces, de lo que tú eres, de lo que te gusta y de lo que te hace feliz, porque cambias, no sé, terminas yo creo cambiando la adrenalina del éxito por la calma de la felicidad, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, para mí la felicidad siempre es calma y a mí me da una calma increíble ir a pasear y estar con mi abuela en una terraza tomándome un zumo, ¿sabes? Hasta el final eso es lo que a mí me hace feliz, o jugar con los niños en la arena de mi Fuengirola, que lo tengo siempre a 5 minutos. Permíteme una puntualización y una reflexión por saber si estás de acuerdo. Antes decía, mudarme a una gran ciudad. En una gran ciudad ya vives, otra cosa que te quieras ir a una ciudad grande. Exacto. Te corrijo. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, Javier, sin tener naturalmente la experiencia que tú estás viviendo de un éxito tan abrumador a nivel mundial, creo que el momento en el que vas a saber si todo esto te ha afectado mucho o poco será en el momento que te pongas delante de un papel en blanco y tengas la sensación de que la lucha es contigo mismo, que tienes que superar lo anterior. Por tanto, que el Javier Castillo espontáneo empiece a perderse por el Javier Castillo que tiene que tener un éxito, que tiene que tener un bestseller. Yo creo que ahí es donde puedes empezar a percibir que algo te está afectando, ¿no? A ver, yo creo que estoy de acuerdo, que además el trabajo de escritor es tan solitario y tan contra uno mismo que tienes que es que te afecta, es que pasar tiempo contigo te afecta. Y yo lo que intento, y además que me ha costado aprender y asimilarlo, y con cada libro siempre lo intento trabajar un poco más, es que lo único que yo controlo es lo que escribo, lo que queda luego finalmente impreso y lo que va a la imprenta y ¿sabes? Las palabras, el éxito o el fracaso, el que la gente lo reciba mejor mi libro, o que lo reciba peor, eso está totalmente fuera de mi control. Yo controlo la historia
y eso es lo que me intento centrar 100%, que sea una historia que a mí me apasione, que a mí me llene, que esté llena de giros, que esté llena de sorpresas, que la gente que pueda emocionar tocando distintas palancas que no he tocado antes. Y una vez que asimilas eso, que lo único que controlas es el texto, lo demás es un regalo, lo demás es... mi trabajo es escribir, no es que sea un éxito, ¿sabes? Mi trabajo es hacer una muy buena novela que a mí me guste mucho. Y si a mí me gusta mucho, seguro que hay gente fuera a quien le gusta mucho. Pero intento centrarme en eso, ¿no? En no pensar si se va a vender mucho o poco, si va a tener éxito o no. Solo escribir, disfrutando muchísimo cada párrafo, cada línea, y que sea lo mejor posible y punto. Es que luego es incontrolable, ¿no? Porque uno no puede controlar, decir, voy a escribir un bestseller, ¿no? Y escribes un libro y ya piensas que lo colocas en la librería y alguien que lleve aleatorio, que llegue allí a la librería, alguien coja el libro y el tuyo y no decida coger el que está al lado. Es que eso no lo puedes controlar. Es que eso es tan incontrolable, y que una novela sea un éxito o no depende de la suma de miles y miles y miles de decisiones individuales en ese último momento antes de comprar un libro. Y eso es que no se puede, es que no puedes impulsar una cosa con respecto a la otra. La gente lo recomienda o no lo recomienda, la gente habla de una historia con sus amigos o no lo hace, y el conseguirlo muchas veces es muy difícil, y lo único que se controla es la historia que hay dentro de la cubierta. Voy con la última, titular de la cuestión. Los oyentes de este programa no me perdonarían que no te preguntara esto. Dicho esto, voy a intentar contextualizar con la única intención, ya te lo anticipo, de cautivarte, porque yo hablo de La chica de nieve, hablo de tu último trabajo, El cuco de cristal. Es mi obligación recomendar lecturas inteligentes y también obtener respuestas. En la última te hablé del cameo, a pesar de que tenías la información. No me la diste, ahí hay un enorme desequilibrio entre... de información. De información, correcto. Por tanto, voy con la pregunta. Millones de visualizaciones, la serie que más se está viendo en el mundo de Netflix, millones de libros vendidos. ¿Es rico ya? Soy rico, sí. Pero a ver, soy rico. Tengo mucho más dinero que antes de escribir, la verdad. Y es más, respondí la pregunta en la Resistencia. Incluso me preguntaron cuánto dinero tenía en el banco. Es verdad que ahora tengo un poco más, pero es verdad que no, llega un punto que no importa, ¿sabes? Que llega un punto que lo haces porque te gusta, porque te llena, Es que yo esto lo hacía antes cuando no ganaba dinero, ¿sabes? Al final es lo de menos. Pero sí, yo me considero ya rico. Tengo una casa grande, tengo una tranquilidad económica, por así decirlo, y no me preocupa el dinero, si es la pregunta. En realidad, ser rico está en otras cosas. Es que ser rico está en poder decidir qué hacer, en poder visitar a quien quiera sin tener que, no sé, es más tiempo, ¿no? Al final no es tanto dinero, sino el decir, oye, pues hoy no me apetece esto y quiero ir a tomarme algo con eso, ¿no? A dar un paseo con mi abuela, pues lo hago, ¿no? Esa riqueza, la verdad que gracias a no haberme alejado de mi entorno, de mi Málaga, de mi gente, sí es verdad que me siento más rico que nunca, porque ahora, además de vivir aquí y tener a mi familia y tenerlo todo, tengo tiempo también para poder hacerlo y disfrutarlo, ¿no? Es verdad que el éxito te lo consume muchísimo, pero el trabajo, ¿no? Pero no sé, siempre tienes la opción, ¿no? De decir, oye, para un poco y disfruta, y ahora es verdad que lo puedo hacer bastante más. Nada más lejos de mi intención de parecerte impertinente, pero uno, no me importa nada el dinero que tengas. Dos, exacto, no me interesa nada tu vida privada. Lo que sí me interesa muchísimo es que sigas encontrando la inspiración necesaria para que cuando abro un libro seas capaz, como estás consiguiendo, ahora voy a meterle mano a El cuco de cristal, que seas capaz de que mis problemas se ausenten de mi cabeza durante ese rato y yo forme parte de las tramas que tú imaginas. Javier, es un auténtico orgullo y un honor poderte saludar esta noche. Muchísimo éxito y ojalá que siga siendo tan fácil poder contactar contigo. Nada, muchas gracias cuando queráis. Ya sabéis que yo siempre estoy aquí, ¿no? Y te aseguro que la pregunta del dinero no supone para mí nada, porque ya te digo, como no le doy importancia al dinero, le doy importancia más a eso, ¿no? A seguir siendo muy feliz y ilusionarme con todo lo que hago. Para mí es que no es como hablar de qué cena esta noche, así que no te preocupes. Que 1.000.000 de gracias y nada, ojalá te guste un montón el cuco. El dinero no da la felicidad, pero quita los nervios. Eso, tal cual. Un abrazo fuerte, Javi. Venga, gracias. Muy buenas noches, gracias.
Venga, vamos a por el contestador, la canción de tu vida. Hoy nos vamos hasta el Vaticano. Allí está Eva Fernández. Arjona, tienes un mensaje nuevo. Muy buenas noches, Adolfo. Fíjate, en el mismo instante en el que me propusiste participar en tu programa con mi canción preferida, ya comencé a canturrear el estribillo de la archiconocida Azzurro de Adriano Celentano, que ha pasado a situarse en el top 10 de mi vida por el significado y el recuerdo que me trae cada vez que la escucho. Como recordaréis, cuando al resto del mundo la pandemia del COVID nos parecía algo terrible que solo ocurría en China, pero ni por asomo llegamos a imaginar que cambiaría nuestra vida, el primer país de Europa en el que explotó todo fue en Italia, que a partir de entonces se convirtió en espejo y modelo de todo lo que ocurriría después en el mundo. Fueron unos meses frenéticos de trabajo durante los que iba contando todo lo que iba ocurriendo por primera vez. El cierre de fronteras en torno a Lombardía, el cierre de los colegios y finalmente el confinamiento de todo un país. Bueno, pues esta canción Azzurro, azul, tan optimista y alegre, se fue convirtiendo en el himno de la esperanza. Y los italianos fueron también los primeros que comenzaron a asomarse a sus ventanas cantando esta canción y muchas otras. Pero para mí se ha convertido en el símbolo de esa Roma vacía, extraña, sin turistas, sin nadie por las calles, en una época que nunca olvidaré, que ha marcado para siempre mi vida en Italia y que esperemos nunca más se repita. Ahora, según te lo estoy contando, querido Adolfo, me estoy emocionando mientras la tarareo. La dulce y profesional también tiene una canción favorita. Ella es una de mis preferidas, Eva Fernández. Di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Venga, que se nos hace muy tarde, que nos vamos. Ha sido un placer estar esta noche contigo. Gracias por elegirnos. Recuerda, si te apetece, que volvemos la semana que viene. Te dejo con los compañeros de los servicios informativos, con el gran Carlos Moreno, el Pulpo, y con el enorme Herrera Carlos. Gracias. Hasta la semana que viene. Que tengas una feliz semana. Crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Jamás al poder enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su alma. Escuchas La Noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Chan, cha, 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 cha. Este miércoles en COPE. Partidazo, programa de radio, buena compañía. Tiempo de juego.
Desde las 8:30 jugamos el partido de Liga. Real Madrid-Elche. Yo creo que es penalti. Y además, la Champions. Bacala. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Oye, tu peinado de hoy mucho mejor, ¿eh? Yo no tengo peinado. De hecho, no tiene peine. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil. Llegamos a las 4.